Felipe Calderón a la cárcel, es lo que muchos se están preguntando actualmente, y aquí les voy a resolver sus dudas y al final del video les demostraré si tienen la razón o están equivocados. ¿Cuál es su verdadero nombre? Su verdadero nombre es Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Hinojosa Calderón. Dicho esto por el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, ya que Fernández Noroña, el diputado, nació en Michoacán, y su familia conocía a la familia de Calderón, la cual era muy religiosa, por lo tanto su nombre. Antes de llegar a la presidencia de México y en la precampaña y en la campaña, se cambió el nombre solo por Felipe Calderón. A ver, todos en México queremos que este criminal, este genocida, este alcohólico, este borracho, este teporocho esté en la cárcel. Los problemas de alcohol, muy problemas de él, la verdad, pero no se puede negar su ineptitud, su ignorancia, su estupidez, su corrupción, su ceguez, y si le sigo con los calificativos nunca terminaría de describir a esta persona tan horrible que dañó la vida de millones de mexicanos y que muchos perdieron la vida por su supuesta contra el narco, como ya sabrán. No puedo decir la palabra porque pues me censuran, pero bueno. ¿Por qué cargos o por qué acciones Felipe Calderón podría ir a la cárcel? A ver, les voy a nombrar algunas de las cosas. Primero, haberse robado la presidencia en 2006. Todos sabemos que se robó la presidencia de México. Incluso yo, que soy joven, he investigado y he llegado a la conclusión de que se lo robó. Incluso el jefe del INE en esos momentos, en uno de sus libros lo comentó. Por el momento olvidé el nombre, pero en un próximo video diré el nombre del libro en el cual describe el robo de Calderón, para que lo busquen o lo lean si no lo conocen. Ese es su primer delito, haberse robado unas elecciones legítimas que él sabía que no eran de él. Segundo caso de Etileno 21. Tercer caso Odebrecht. Tercer caso, su estela de luz. Una estela de luz que no sirve absolutamente para nada, simplemente para cambiar de luz, como lo llama su nombre, en fiestas patrióticas, navideñas, etcétera, etcétera. Una completa estupidez en la cual fueron gastos millonarios, los cuales el señor Calderón no pudo nombrar o decir en qué se gastó todo ese dinero. Pues resulta que el señor Calderón metió 447 millones de pesos más que no debían. ¿Para qué los utilizó o en qué los utilizó? Es un misterio. Pero ese dinero ya dijo la empresa que lo va a devolver al presidente constitucional de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Y ese dinero va a regresar al instituto para regresar al pueblo lo robado, que es un instituto que se encarga de devolver todo lo robado al pueblo, como lo dice su nombre. A ver, les acabo de nombrar 4 casos por los cuales él debería ser sentenciado o enjuiciado en menos de 1 minuto. Y les seguiré contando otros. Después es opinión de ustedes. Quinto caso, persecución política
contra Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. En el sexenio de Felipe Calderón no existían las órdenes de aprehensión ni los procedimientos. Se pasó las leyes por el arco del triunfo. Pero él lo dirá, lo niego calderónicamente, ¿verdad? Bueno, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, dijo en una carta escrita hacia la periodista Anabel Hernández que él sufrió persecución política por parte de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México. ¿Por qué motivos? ¿Por qué razón? Porque Felipe Calderón y Genaro García Luna y Mario Acosta Chaparro hacían reuniones con el narco, así como lo están escuchando, hacían reuniones con el narco. Y en esas reuniones se juntaba Felipe Calderón con los líderes o con los lugartenientes de las organizaciones en ese tiempo de 2006 a 2012 más conocidas, como lo son los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la familia michoacana y los que se negaron, entre otros muchos otros. Los que se negaron a no participar con Calderón fueron el grupo criminal llamado los Hermanos Beltrán Leiva, con lo cual, al no asistir ellos y no unirse a Calderón en su supuesta guerra, entre comillas, contra el narco, todo el cártel que acabo de mencionar fue desaparecido por Calderón. Absolutamente todos o la mayoría fueron atrapados extrajudicialmente, torturados, sentenciados, sin órdenes de aprehensión, sin nada en su contra, sin armas, sin sustancias ilícitas. Eran detenidos, torturados por las Fuerzas Armadas, obviamente por órdenes de Felipe Calderón. Les voy a poner solamente unos pequeños ejemplos. En enero de 2008 detienen a Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en Sinaloa, y después de unos días es extraditado a los Estados Unidos. Los hermanos Beltrán Leiva, en este caso Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias el jefe de jefes o el Botas Blancas, se iba a encargar de eliminar a Felipe Calderón. Y ustedes pueden buscar esta nota que les voy a decir a continuación. En 2008, después de estos acontecimientos ocurridos, Arturo Beltrán Leiva mandó a su grupo, llamado los FEDAS, 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 Fuerzas Especiales de Arturo, los cuales mágicamente fueron encontrados en un hotel en la Ciudad de México, que fueron más de 10 personas con armas de grueso calibre. Las órdenes que recibían era eliminar al presidente Felipe Calderón por lo que había hecho. Ahí les fue un pequeño ejemplo. Segundo ejemplo, la persecución política contra Edgar Valdés Villarreal, el cual en el momento de ser detenido claramente lo dice. Los policías que me detenieron decían que yo corriera, que me fuera corriendo, porque ellos querían abatirme y haber dicho que yo me resistí a mi arresto y así poder justificar que me mataron, que me dispararon y sembrarme armas, como lo hicieron en muchos casos. Esto que estoy diciendo lo pueden buscar en YouTube, en Google, en Facebook, esta información, y la van a encontrar certera. Ahí les va el último ejemplo y el más terrorífico de todos.
En 2009, 16 de diciembre de 2009, Felipe Calderón mágicamente, entre comillas, encuentra donde se encontraba hospedado en Morelos Marcos Arturo Beltrán Leiva, el capo y líder de los hermanos Beltrán Leiva, que se encontraba con 5 de sus guardaespaldas. Este capo, este sujeto, fue abatido de una manera brutal por los marinos de México. Y cuando se inició el peritaje, salía que ninguna de las armas estaba cerca del cuerpo de él, o sea que en ningún momento hubo resistencia. Él se iba a entregar, pero conocemos cómo es el alcohólico genocida. Muchos dirán, a ver, ¿por qué mucho interés sobre este caso? Ahí voy, espérense poquito, ahí les voy y les explico. ¿Qué pasa aquí? Se dice que Marcos Arturo Beltrán Leiva era un hombre muy inteligente, por lo cual cuando Calderón hacía sus reuniones con el narco, este señor antes mencionado lo grabó en videos y también en audios que estaba a punto de revelar. Pero Felipe Calderón mágicamente lo encontró, entre comillas, y le quitó la vida. Ahí les va lo demás. Cuando le quitaron la vida a esta persona, las Fuerzas Armadas, militares y marinos que se suponen que deben cuidarnos a Marcos Arturo Beltrán Leiva, primer paso, no había ningún arma cerca del cuerpo del fallecido. Segundo punto, le bajaron el pantalón y le quitaron la playera, lo dejaron solamente en boxer. Tercer punto, todo el cuerpo se lo llenaron de billetes de 500 y 1000 pesos. Los marinos y militares de México le quitaron el pantalón y la playera y lo dejaron solamente en boxer, y todo el cuerpo se lo llenaron de billetes al capo. Está muy raro todo esto que estoy diciendo, ¿o no? Da que pensar, da mucho en qué pensar. La verdad, ahí viene el rumor, y ahí viene lo más fuerte que la mayoría sabemos o conocemos o hemos investigado. Felipe Calderón se alió con el cártel de Sinaloa. ¿Por qué lo diré? ¿Por qué lo digo? Yo me di cuenta de esto a los 17 años. Ustedes pueden investigar desde el primer día hasta el último día en que Felipe Calderón inició su supuesta guerra, entre comillas, y pueden ver cómo claramente todos los grupos que estaban contra el cártel de Sinaloa, en su mayoría desaparecieron o quedaron muy débiles, mientras que el cártel de Sinaloa creció a puntos estratosféricos, puntos inimaginables en México y el mundo. Les pongo un ejemplo. Los Zetas quedaron prácticamente eliminados de México. La familia michoacana terminó acabada. Terminaron en facciones diferentes. Cártel del Milenio, terminado, eliminado. El cártel, ahí les va, el cártel más golpeado, más eliminado en su totalidad en el sexenio de Felipe Calderón, fue el de los hermanos Beltrán Leiva, los cuales se negaron a unirse al gobierno y pactar con Felipe Calderón en su supuesta guerra, sin mencionar que Marcos Arturo Beltrán Leiva era primo lejano
de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y bueno, luego haré otro video dejando los puntos, otros puntos que ustedes irán viendo. Solamente en este video les puse 6 puntos por los cuales debería ser investigado, enjuiciado y sentenciado. Y el último y más importante, ¿cómo es posible que su superpolicía, como lo conocemos en México y el mundo, Genaro García Luna, y sus nexos con el narcotráfico y el cártel de Sinaloa, que era mano derecha de Felipe Calderón haya dicho que no se había enterado de nada, que él no sabía nada de nada? Lo negó calderónicamente. Y con lo de Palomino, lo mismo. Y Ramón Pequeño, lo mismo. A ver, ¿cómo es posible que un presidente no se entere de lo que hacen 3 de sus colaboradores más cercanos durante su gobierno? ¿Qué pasó aquí? O de plano Felipe Calderón está muy pendejo, o piensa que los mexicanos y las autoridades de Estados Unidos son pendejas. Así que bueno, ahí les puse 8 puntos por los cuales creo debería ser sentenciado y enjuiciado Felipe Calderón. Trump está buscando su reelección y yo pienso que ese será su golpe definitivo para ganarla. El expresidente espurio, genocida y traficante en la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos junto al Chapo Guzmán. Es de esperar que en estos días vayan saliendo más noticias, así como últimamente han estado saliendo. Así que bueno, por mi parte, yo quiero que este criminal sea enjuiciado. Dañó la vida de millones de mexicanos. Muchos o la mayoría perdimos familia, amigos, conocidos, compañeros por su supuesta guerra, que dejó más de 100,000 fallecidos y más de 30,000 desaparecidos, cifras que fácilmente podían ser manipuladas en su sexenio. Y no olvidemos las miles de fosas clandestinas que dejó en todo México. Pero bueno, hasta aquí el video.